Bien chicos, buen día, bienvenidos al curso de F1. Vamos a dar continuidad. Hoy tenemos el tema de movimiento curvilíneo en general. Dentro de este movimiento vamos a estudiar el movimiento parabólico, el MCU y el MCV. Espero que ya todos sean descargado las separadas. ¿Sí me están escuchando chicos? Buen día con todos. Espero que sí. Espero que el internet ahora esté estable. Entonces vamos a dar inicio con la parte teórica. Ustedes ya saben cómo trabajamos. Cualquier cosa, gente, estoy viendo aquí sus comentarios. Entonces ya iniciamos cinemática curvilínea. ¿Qué vamos a estudiar aquí? El primer movimiento es el movimiento parabólico. Bien, gente, este movimiento es llamado movimiento compuesto porque justamente está conformado por el movimiento vertical en caída libre, que nosotros ya lo hemos estudiado, y el movimiento rectilíneo uniforme. Ya en la práctica vamos a ver cómo vamos a resolver este tipo de, de problemas del movimiento parabólico. Ya en general vamos a descomponer siempre este tipo de movimiento. Observa que en la horizontal está conformado por el MRU, mientras que en la vertical es como si fuera un movimiento en caída libre. Como resultado, este movimiento tiene una trayectoria que sigue la ecuación de una parábola. Por eso es llamado movimiento parabólico. Ya en geometría analítica tú vas a ver la ecuación de una parábola que se parece mucho a la ecuación de la posición aquí en cualquier instante de tiempo. Ya vamos a ver más adelante. Bien, gente, ¿cuáles son las características? Siento que es este movimiento compuesto. Veamos algunas características. Aquí tenemos una partícula que yo lo voy a lanzar con una cierta velocidad inicial, formando un ángulo θ con la horizontal. No lo lanzo en forma vertical, no lo lanzo en la horizontal, lo lanzo formando un ángulo θ con la horizontal. Como resultado, la trayectoria es una parábola, entonces el cuerpo sube, llega al punto más alto, donde estamos definiendo aquí la altura máxima, y después comienza a bajar, como si fuera ahí el movimiento en caída libre. ¿Recuerdan? Cuando nosotros teníamos un cuerpo, lo lanzamos en forma verticalmente hacia arriba, sube, llega a un punto de altura máxima y después baja. La misma cosa sucede aquí. Por lo tanto, las características de caída libre y las características aquí del movimiento parabólico comparten en común. Por ejemplo, el tiempo de subida, el tiempo que se demora en subir, es el mismo el tiempo que se demora en bajar. Si queremos saber el tiempo de vuelo, el tiempo que sube más el tiempo que baja, simplemente podemos calcular el tiempo de subida, lo multiplicamos por 2, o podemos calcular el de bajada y producto por 2 y ya está. Otra cosa, en cualquier punto de su trayectoria, la velocidad siempre es un vector tangente a la trayectoria. De manera que ese vector tangente nosotros podemos descomponerla en una componente horizontal y la otra componente vertical. Como les digo, gente, en la práctica, lo que en realidad vamos a hacer es que la velocidad de lanzamiento va a ser descompuesta, una horizontal, la velocidad en X, y la otra vertical, la velocidad en Y. De manera que independientemente podemos analizar el movimiento en la horizontal como si fuera un MRU y en la vertical como si fuera un movimiento en caída libre, donde las velocidades van a ser las componentes V sub X para la horizontal y V sub Y para la vertical. Esta distancia D que están viendo aquí en la horizontal es llamado el alcance horizontal o distancia horizontal. ¿Ok? La altura máxima tenemos ahí. En el punto más alto, la velocidad va a ser ahí horizontal en el punto más alto, o sea, la velocidad en X, mientras que la velocidad en Y es 0. Si quiero saber, oye, ¿cuál es la velocidad en un determinado punto cualquiera? Siempre es un vector tangente y podemos calcularlo a partir de sus componentes. Si yo conozco la velocidad en X, que va a ser la misma en cualquier punto de la trayectoria, ¿por qué va a ser la misma, profesor? Porque es un MRU. En la horizontal hemos dicho es un MRU, mientras que en la vertical, caída libre, va cambiando el módulo ahí de la velocidad. Por lo tanto, en cualquier punto, por ejemplo, en este punto que estoy señalando aquí, quiero saber cuál es la velocidad, encuentro la componente en X, la componente en Y, y por Pitágoras, siendo que son vectores perpendiculares, calculamos la velocidad, el módulo ahí, en esa posición, en ese punto de la trayectoria. Bien, alguien se preguntará ya, profe, ¿cuáles son las ecuaciones? Gente, las ecuaciones son todas estas, bueno, algunas de ellas,
estas tres horribles que, claro, para la gente que está acostumbrado y viciado ahí en las fórmulas y tiene esa facilidad de aprender fórmulas, bien para ellos. Pero para la gente que no, la gente que es común y corriente, como nosotros, oye, ¿de dónde narices salen esas fórmulas, profesor? Gente, esas fórmulas salen de descomponer esta velocidad y analizarlo tanto en la horizontal como en la vertical. La horizontal, MRU, la vertical, caída libre. Al hacer ese análisis, nosotros podemos deducir estas fórmulas. No lo vamos a hacer ahorita por cuestión de tiempo, pero por ejemplo, quiero comentar aquí, la altura máxima se puede calcular directamente conociendo la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento. El tiempo de vuelo también conociendo la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento. La distancia horizontal o alcance horizontal, también de nuevo conociendo la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento. Y una nota aquí, gente, una nota. Oye, ya está bien, yo lo lanzo con un ángulo θ y tengo un alcance horizontal que viene dado por esta relación. Si yo quiero saber que ese alcance horizontal sea máximo posible, observa la forma de la ecuación que tenemos aquí. La distancia es directamente proporcional al seno del doble del ángulo, el ángulo de lanzamiento. Oye, para que esto sea máximo, el seno debe tomar su máximo valor. Y como tú sabes por trigonometría, el máximo valor del seno es 1. Y seno de 2θ es igual a 1, ¿qué significa? Que el ángulo es 90 grados. Oye, si el ángulo es 90 grados, quiere decir que θ es 45. Claro, 2θ igual a 90, θ 45. Eso significa que si yo quiero que sea el alcance horizontal máximo, el ángulo de lanzamiento debe ser 45 grados. Un ángulo diferente de 45 siempre va a tener un alcance horizontal menor que el alcance horizontal máximo que viene dado por esta relación. Bien, gente, es un detalle ahí. Algunas relaciones útiles existen las cantidades del alcance horizontal, la altura máxima y el ángulo de lanzamiento relacionados a partir de esta relación, de esta fórmula. Tangente del ángulo de lanzamiento va a ser igual a 4 veces la altura máxima, ahí tenemos la altura máxima, dividido entre el alcance horizontal, que aquí aparece como la letra L. Alcance horizontal, altura máxima, tangente de alfa. Alfa es el ángulo de lanzamiento. Otra relación, gente útil, por aquí tenemos, oye, dos cuerpos que son lanzados en posiciones diferentes, con la misma velocidad inicial y ángulos de lanzamiento diferentes, si ellos tienen el mismo alcance horizontal, significa que alfa y θ son complementarios. Que, profe, complementario significa que suman, 90 grados. Perfecto. Y aquí viene lo que les estaba comentando. Independientemente, nosotros podemos analizar el movimiento parabólico tanto en la horizontal como en la vertical. ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque existe este principio, la ley de la independencia de los movimientos. De manera que por un lado tenemos el MRU y por el otro lado tenemos el movimiento vertical en caída libre. Entonces, gente, con esta ley de la independencia de los movimientos, nosotros podemos independientemente, por un lado MRU y por el otro caída libre. De manera que el movimiento, por ejemplo, en el MRU no va a afectar el movimiento en caída libre. Lo que va a tener en común, gente, aquí es el tiempo. Nada más. Ya lo vamos a ver en la práctica. ¿Ok? Bueno, si consideramos la mitad de la trayectoria, tenemos el movimiento semiparabólico, que podemos representarlo gráficamente así. Hoy lo lanzo en forma horizontal con una cierta velocidad, esta sería la velocidad en X, y sigue esta trayectoria hasta el punto B, semiparabólico. De manera que, claro, la velocidad horizontal en cualquier punto de su trayectoria va a ser la misma, mientras que en la velocidad vertical, aquí como en el punto A la velocidad es horizontal, es como si en la vertical tú sueltas el cuerpo. Si sueltas el cuerpo, velocidad inicial es 0 y comienza a descender, a descender, a descender, hasta que cae a este mismo nivel del punto B. De manera que nosotros podemos en cualquier punto tener una componente horizontal de la velocidad, que va a ser la misma, y una componente vertical en la velocidad, que podemos calcularlo por las ecuaciones de caída libre. Bueno, aquí tenemos la distancia horizontal y la altura. ¿Qué se va a cumplir en este caso de semiparabólico? Se cumple que la distancia horizontal, MRU de nuevo, la distancia es la velocidad por el tiempo, mientras que en la vertical, una ecuación de caída libre, la altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya lo vamos a ver en la práctica en este caso de semiparabólico.
Bueno, gente, como les estaba comentando de nuevo, recalco esto en la práctica, siempre la velocidad de lanzamiento nosotros lo vamos a descomponer, una componente en la horizontal y en la vertical, de manera que independientemente yo puedo analizar el movimiento en la vertical, o sea, la componente aquí B sub y es como si tú lo lanzaras en forma verticalmente hacia arriba y tenemos el movimiento en caída libre. Mientras que en la horizontal es el MRU, la velocidad o la componente aquí horizontal describe un MRU. Entonces las ecuaciones que vamos a usar son las de caída libre y la del movimiento rectilíneo uniforme. Y ya está. Perfecto. Con esto acabamos aquí la teoría del movimiento parabólico. Lo que sigue es el movimiento circunferencial uniforme. Bien, gente, este es parecido al MRU. MRU. Vamos a describirlo aquí directamente. Vamos a considerar aquí una partícula que describe este movimiento circunferencial. La trayectoria es una circunferencia y uniforme porque a medida que se está trasladando aquí, recorriendo esa trayectoria, esta partícula va a recorrer algunos arcos iguales en tiempos iguales, pero también barre ángulos centrales iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, aquí tenemos el cambio aquí en el arco y el cambio en el ángulo central. Entonces aquí definimos dos velocidades, una que va a ser el cambio en el arco y el otro va a ser el cambio en el ángulo central. Entonces llamamos ahí velocidad tangencial, la velocidad obviamente que es tangente a la trayectoria, que va a ser variar el arco por unidad de tiempo y esa va a ser constante. Y también tenemos la velocidad que varía el ángulo por unidad de tiempo, que es la velocidad angular, representado aquí por la letra omega. Entonces ahí tenemos la característica del movimiento circunferencial uniforme. Recuerde que en el MRU nosotros comentábamos, oye, distancias iguales en iguales intervalos de tiempo, eso significaba velocidad constante. En este caso, gente, también la misma historia. Oye, velocidad constante, velocidad tangencial o también llamado lineal, es constante, significa que arcos iguales en tiempos iguales y velocidad angular constante, ángulos centrales iguales en intervalos de tiempos iguales. De manera que esa es la característica. ¿Cuáles son las leyes, gente? La misma historia que en el MRU. Aquí, en vez de distancia, velocidad y tiempo, aquí ponemos ángulo central, velocidad angular y tiempo. De manera que la única ley que describe para ángulos, para cantidades angulares, por ejemplo, ángulo, velocidad angular y tiempo, y tenemos la relación. El ángulo es igual a la velocidad angular por el tiempo, y cuando hablamos de arcos o magnitudes de arco o tangenciales, podemos decir el arco va a ser igual a la velocidad tangencial multiplicado por el tiempo. Se parece al MRU, gente, la misma historia, solo que la diferencia es que la trayectoria es una circunferencia y aquí aparece una velocidad que va a hacer el cambio con el ángulo central. Algunas cosas, gente, que ustedes ya lo vieron, por ejemplo, en trigo ustedes estudian la longitud de arco. La longitud de arco allá en trigo le llaman L o otra letra, no sé, aquí le vamos a llamar S. S longitud de arco que viene dado por el ángulo central multiplicado por el radio. El ángulo central multiplicado por el radio ahí de la trayectoria. Gente, recuerda que el ángulo central en física lo vamos a medir en radianes. De forma que tú ya debes estar familiarizado con esas transformaciones de grados sexagesimales a radianes. ¿Ok? Definición 2. Tal vez esto, a partir de aquí ya viene algunas cosas nuevas. Gente, el periodo. ¿Qué cosa es el periodo? Vamos a considerar la partícula que parte de este puntito que estoy señalando. El tiempo que se demora en dar una vuelta hasta llegar al mismo punto de partida, eso es definido como el periodo. El tiempo en dar una vuelta o también llamada revolución. Una vuelta o revolución, es lo mismo. Aunque si es un tiempo lo vamos a medir en segundos. Ahora si nos preguntamos con qué frecuencia pasa eso, o sea, cuántas vueltas en unidad de tiempo, eso es la frecuencia, el número de vueltas o número de revoluciones por unidad de tiempo. Si yo considero una vuelta, el tiempo se llama periodo. Por lo tanto, la frecuencia yo lo puedo escribir en función del periodo como 1 dividido entre el periodo, entre t. T aquí es el periodo. 1 sobre t, aquí definimos la frecuencia. Las unidades, 1 entre segundo.
1 en 3 segundos, segundo a la menos 1, que se llama hertz. ¿Ok? Ahí tenemos la unidad de la frecuencia, los hertz. Unidad de frecuencia, número de revoluciones por unidad de tiempo, hertz. Perfecto. 4. Tenemos la velocidad angular. Si a partir de esta ecuación yo despejo la velocidad angular, una manera de representarlo aquí es el ángulo entre el tiempo. La unidad, el ángulo en radianes, tiempo en segundos, radianes por segundo, la unidad de la velocidad angular. Algunos lo representan como revoluciones por segundo, pero esto más tiene que ver con la frecuencia. La unidad común ahí es radianes por segundo. ¿Ok? Oye, si yo considero una vuelta entera, el ángulo central es 360 grados, que es 2pi, y el tiempo en una vuelta se llama periodo, por lo tanto, la velocidad angular yo lo puedo expresar así, 2pi entre el periodo. Oye, pero uno entre el periodo es la frecuencia. Por lo tanto, otra forma de escribir la velocidad angular, 2pi por la frecuencia. Ya estas ecuaciones ya vamos a ver en la práctica cómo podemos usarlas a medida que según el problema nos indica. Y un detalle, gente, una revolución, una revolución, una vuelta equivale a 2pi radianes. Grábate bien esto, gente. Presta atención aquí. Una revolución equivale a 2pi radianes. Claro, una revolución es 360 grados, por gente. En radianes, 2pi. Ya está. Bien, otra definición, la velocidad tangencial. Gente, si de aquí, de esta ecuación de la derecha, aquí arriba, oye, la velocidad tangencial lo despejo, el tiempo pasaría a dividir al arco, por lo tanto, velocidad tangencial, arco sobre el tiempo. Velocidad tangencial o lineal también le llaman. La unidad, metros por segundo, el arco en metro, el tiempo en segundo, metro por segundo, y estamos acostumbrados con esta unidad de la velocidad tangencial. Y gente, aquí aparece otra nueva definición, es la aceleración centrípeta. ¿Qué, profe? Centrípeta. Centrípeta o central o radial o normal son los nombres que recibe. ¿Por qué centrípeta, profesor? Porque esta aceleración es una magnitud vectorial que siempre va a apuntar hacia el centro de la trayectoria y podemos definirlo de la siguiente forma, en función de la velocidad tangencial o en función de la velocidad angular aquí a través del radio. ¿El radio de quién, profe? De la trayectoria. Gráficamente tendríamos algo así. Oye, aquí tenemos la pelotita que describe este movimiento circunferencial con una velocidad angular constante y velocidad tangencial constante. En un tiempo describe un arco S y un ángulo central que es barrido, θ. El radio es el radio aquí de la trayectoria. Observa, la velocidad tangencial es tangente, obviamente. La velocidad angular tiene esa dirección. Mientras que la aceleración centrípeta, observa ahí, es un vector que siempre se va hacia el centro de la trayectoria. Si la pelotita estuviera aquí, el vector apunta hacia el centro de la trayectoria. Y gente, esta aceleración centrípeta es la responsable de que este pelotita tenga esta trayectoria circunferencial uniforme. Si regresamos aquí a este gráfico aquí inicial, oye, la velocidad tangencial está cambiando de dirección. Está cambiando de dirección. Su módulo va a permanecer constante. Oye, profe, pero su dirección va cambiando. Usted dijo que era constante, pero ¿qué constante? El módulo. Pero su dirección va cambiando. ¿Quién es la responsable de que ocurra ese cambio en la dirección? Es la aceleración centrípeta, que es la responsable del movimiento circunferencial uniforme. Movimientos curvilíneos en general. Perfecto. Bien, gente, existen algunos casos aquí de transmisión de movimiento. Dos casos vamos a ver. Vamos a considerar dos trayectorias o dos discos. En este primer caso, que son concéntricos. Concéntricos significa que comparten el mismo centro. Concéntricos, mismo centro. Perfecto. Tanto vista de planta como vista de perfil. Observen ahí. ¿Qué se va a cumplir en estos dos casos? Se cumple que sus velocidades angulares van a ser la misma. Por lo tanto, para discos concéntricos, sus velocidades angulares son las mismas. El otro caso es para discos que son tangentes. Comparten un mismo punto de tangencia o unidos por una faja directa o cruzada, como en el caso de la bicicleta, ¿verdad? Ese es un ejemplo ahí de la transmisión de movimiento. De manera que en este caso, cuando los discos o las trayectorias ahí
comparten un mismo punto de tangencia o unidos por una faja así, entonces se cumple que las velocidades tangenciales de ambos discos van a ser iguales. ¿Correcto, gente? Si yo consideraría un puntito aquí sobre esta faja, este puntito va a tener la misma velocidad tangencial también, o del disco A o del disco B, siendo que son velocidades tangenciales iguales. Perfecto, gente. Hasta aquí con el MCU. Estamos dando la parte así bien sustancial de la teoría para irnos a la práctica. Para terminar esta parte práctica tenemos el MCV. Gente, el MCV parecido al movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ok, gente? Entonces no va a haber nada nuevo, tal vez algunas otras definiciones, pero las ecuaciones que rigen, gente, en el fondo son las mismas del MRV. Y el criterio para elegir también es el mismo. Escribimos aquí. Hoy estamos hablando de una velocidad angular y una velocidad tangencial. Por lo tanto, aquí van a aparecer las aceleraciones que van a producir esas variaciones en estas dos velocidades. Número 1 tenemos la aceleración tangencial que produce la variación en la velocidad tangencial, en el módulo de la velocidad tangencial. Y observa aquí la definición, variación de la velocidad tangencial entre el intervalo de tiempo. La unidad, metros por segundo al cuadrado, estamos acostumbrados a esta unidad, ya lo hemos visto en el MRV. Ahí tenemos la aceleración tangencial. Y la otra, la aceleración angular representada por alfa. Tal vez esto sea nuevo, que produce la variación en el módulo de la velocidad angular. Observa ahí, variación de la velocidad angular entre el intervalo de tiempo. Y la unidad, que aquí ya es nueva, presta atención, radianes por segundo al cuadrado. La unidad de la aceleración angular. ¿Ok? Perfecto. Oye, profe, ya está bien. Usted está hablando de una aceleración tangencial, una aceleración centrípeta, una aceleración angular. Caramba, tantas aceleraciones. Pero, gente, ¿cómo así? A ver, gráficamente, gente, para tener una idea, tenemos lo siguiente. La aceleración tangencial, un vector tangente a la trayectoria. La centrípeta se dirige hacia el centro. Por aquí representamos la aceleración angular. Pero, gente, observa que el radio y la tangente son perpendiculares siempre. Por lo tanto, la aceleración centrípeta que está sobre el radio y la aceleración tangencial tangente también forman esos 90 grados, son perpendiculares. Oye, ¿qué pasaría si de estos dos vectores yo calculo la resultante? Oye, vectores perpendiculares, la resultante, Pitágoras. Esta resultante es llamada aceleración total o simplemente la aceleración del movimiento. Entonces, sin un problema nos piden cuál es la aceleración del movimiento sin especificar aceleración tangencial o angular o centrípeta. No están especificando, solamente dicen cuál es la aceleración. Ya sabes, se refiere a esta aceleración total. ¿A la resultante de qué? De la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Entonces, para hallar esto necesitas estos vectores. Aceleración centrípeta tangencial por Pitágoras, calculas la aceleración total. Perfecto. Y aquí vienen las ecuaciones, gente, las ecuaciones de este movimiento MCV, que son las mismas en el fondo del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las ecuaciones, gente, vamos a dividirlas en dos grupos. Uno son las ecuaciones angulares y el otro grupo son las ecuaciones tangenciales. Las ecuaciones angulares, consideremos aquí la gráfica, parte con una velocidad inicial, después de un tiempo tiene una velocidad final, ángulo central barrido, la aceleración angular, de manera que la lista de ecuaciones, gente, parecida en el fondo del MRV. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera, velocidad angular final, es igual inicial más o menos la aceleración por el tiempo. ¿Cuándo usamos más, profe? Cuando es un movimiento acelerado. ¿Cuándo usamos menos? Cuando es un movimiento desacelerado. Y el criterio para saber cuál fórmula usar, gente, es el mismo del MRV. ¿Ok, gente? Y la quinta fórmula es el ángulo central en el enésimo segundo. ¿Cómo así, profe? En el enésimo segundo. Cuando te piden en el primero, en el cuarto, en el quinto, en el séptimo, en el décimo, en el enésimo segundo, ya sabes, la fórmula 5 es para calcular ese ángulo en el enésimo segundo. Velocidad angular inicial más o menos alfa, que es la aceleración angular sobre 2 por 2n menos 1. Gente, parecido al MRV. El otro grupo son las ecuaciones
tangenciales, disculpe gente por los perros, o también lineales son llamados. Lineales, como así, profe? Aquí tenemos la velocidad tangencial inicial, final, la aceleración tangencial, el arco y el tiempo. Y el grupo, gente, ahí está. Es el mismo del MRV. Velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos la aceleración tangencial por el tiempo. Lo que cambia aquí, en vez de la distancia ponemos arco. Eso es lo que va a cambiar. Entonces, gente, el criterio para usar las ecuaciones es el mismo del MRV. Hacemos aquí la analogía. ¿Cuándo usamos más, profe? Cuando es un movimiento acelerado. Usamos menos cuando es desacelerado. El problema, gente, que puede venir y puede dificultar a muchos es cuando, ya, profe, usted está dividiendo un grupo de ecuaciones tangenciales y un grupo de ecuaciones angulares. ¿Y qué pasaría sin el problema, por obra del demonio, hoy te mezcla? Te da, por ejemplo, una velocidad angular inicial y por ahí te da una velocidad tangencial final y todo mezclado, datos angulares, datos tangenciales. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Gente, existe una relación, existen relaciones aquí para llevarlo a un solo grupo, o angular o tangencial. ¿Y cuáles son esas, profe? Aquí está. Oye, si yo tengo ángulo y quiero saber el arco, ya sabes. El arco es igual el radio por el ángulo. Profe, si yo tengo la velocidad angular y yo quiero saber la velocidad tangencial, aquí está la relación, a través del radio. Siempre lo tangencial es lo angular por el radio. Velocidad tangencial, radio veces la velocidad angular. Profe, si me dan una aceleración angular y yo quiero la tangencial, ¿qué hago? Aquí está la relación. La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular veces el radio. Y la aceleración centrípeta ya hemos visto sus formulitas. Y un detalle, gente, en el MCU la aceleración centrípeta es constante. Pero ¿qué pasa en este MCUV? La aceleración centrípeta no será constante. ¿Por qué no es constante, profesor? Porque la aceleración centrípeta depende de la velocidad. Si la velocidad es constante, aceleración centrípeta constante. Si la velocidad varía, aceleración centrípeta también va a variar. El radio siempre es el mismo. Con esto, gente, ya estamos preparados con la parte sustancial para resolver nuestros problemas. ¿Todo bien, chicos, hasta aquí? ¿Todo bien, chicos? Buen día ahí con todos. Buen día, esta es la separate de hoy, cinemática curvilínea. Ahí tenemos nuestra práctica. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí me están escuchando? Ahí está. La gente que tuvo problemas ahí con... Muchas gracias, muchas gracias. La gente que tuvo problemas ahí con el internet y la conexión, siempre pasa, gente, siempre pasa. No se preocupen, la clase, como de siempre, está siendo grabada. Ok, entonces ya estamos listos. Cualquier cosa, vamos a regresar a nuestra parte teórica y es en la práctica aquí que nosotros vamos a aprender cómo resolver este tipo de problemas. Muy bien, chicos, problema número 1. Problema número 1. Desde la parte superior de una torre de 5 metros de altura, se lanza horizontalmente una villa y cae al suelo en un punto situado a una distancia de 5 metros del borde de la torre. Calcular tangente de θ, donde θ es el ángulo que forma la velocidad de la villa con la horizontal en el instante que éste llega al suelo, y te dan la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. A ver, ¿cómo nos imaginamos esta situación? Nos dice el problema: desde la parte superior de una torre de 5 metros de altura, vamos a lanzar horizontalmente este objeto brillante. Entonces vamos a imaginarnos aquí una torre. Vamos a traer una supuesta torre. Esto no es una torre por el momento. Ahí está. Vamos a imaginarnos que esto más o menos sea la torre. Ahí está. Ahí está la torre. Vamos a poner un poco más gorda. Ahí está. Perfecto. Estamos imaginándonos aquí la situación del problema. Vamos a lanzar entonces este objeto. Vamos a pensar que esto sea el objeto. Lo vamos a lanzar con una velocidad horizontal. Vamos a lanzarlo con una cierta velocidad horizontal. Ahí está. Estamos graficando, gente, la situación del problema. Una cierta velocidad horizontal, vamos a llamarle v sub x. No sabemos cuánto es. ¿Ok? La torre es 5 metros de altura. Ponle ahí. 5 metros. Este sería nuestra alturita. 5 metros de altura.
Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar con esta pelotita o esta villa? ¿Qué va a pasar? Al ser lanzada en forma horizontal, entonces va a describir un movimiento con una trayectoria semi parabólica hasta que llega en este punto del suelo y como nos dice el problema, llega a una distancia de 5 metros desde el borde de la torre. Por lo tanto, a una distancia de 5 metros, esta sería nuestra distancia horizontal, 5 metros desde el borde de la torre. Perfecto, estamos dibujando ahí la condición aquí del problema. Perfecto. Oye, ¿cuál es la tangente de teta? Donde teta es el ángulo que forma la velocidad de la vía con la horizontal en el instante que éste llega al suelo. Entonces, gente, a ver, vamos a pensar que la vía esté por aquí cayendo. Vamos a considerar aquí algunos puntitos para entender aquí cuál es nuestra pregunta. A ver, gente, había comentado en la parte teórica que la velocidad siempre va a ser tangente aquí a la trayectoria. Por lo tanto, la velocidad de la vía va a ser siempre tangente. Cuando llega al suelo, más o menos, esa va a ser nuestra velocidad. La velocidad con que llega al suelo. ¿Correcto? Oye, pero en cada punto, esta velocidad que es tangente, nosotros podemos descomponerla. Entonces, tendremos una componente que es horizontal. Entonces, en cada punto tendríamos una componente horizontal. Ahí está, estamos representando esa componente horizontal. Y claro, nosotros habíamos comentado que en el eje horizontal, el movimiento parabólico es un movimiento compuesto, que en el eje horizontal tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa el movimiento rectilíneo uniforme? Que esa velocidad que es horizontal siempre será constante. Eso significa que en cualquier punto de la trayectoria, gente, la componente horizontal de la velocidad siempre va a ser la misma, no va a cambiar, siempre va a ser la misma, constante. Oye, pero ¿qué pasa con la componente vertical, profesor? Oye, la componente vertical, a ella sí va a variar. Es como si tuviéramos el movimiento en caída libre. En la vertical es el movimiento en caída libre. Por lo tanto, es como si la pelotita desde este punto la sueltas una velocidad inicial, voy a escribirlo así, en Y, cero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La pelotita es como si estuviera desenvolviendo un movimiento vertical en caída libre hasta que llega al suelo con una cierta velocidad. Esa cierta velocidad corresponde aquí a esta componente con que llega al suelo, la componente vertical. Entonces estamos haciendo la analogía aquí, gente. Estamos haciendo la analogía para entender aquí nuestro problemita. Entonces, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Vamos a tenerlo aquí en la horizontal y en la vertical. Ahí está. Entonces, gente, en la vertical, de nuevo, comentando de nuevo, es un movimiento en caída libre, mientras que en la horizontal es como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. En la horizontal, gente, la velocidad es la misma siempre, constante. Pero ¿qué pasa en la vertical? Es como si estuviera un movimiento en caída libre. En este punto aquí del borde de la torre es como si la pelotita o el objeto ahí fue soltado con una velocidad inicial cero. Oye, y este cuerpo comienza a descender aumentando su rapidez, el módulo ahí de la velocidad hasta que llega al suelo con esta componente de la velocidad. Estoy haciendo ahí la analogía, gente. Espero que me estén siguiendo ahí la analogía. Recuerda el movimiento compuesto en la horizontal MRU, mientras que en la vertical, gente, es un movimiento en caída libre. Por lo tanto, las ecuaciones que vamos a usar son esas, del MRU y de movimiento en caída libre. Y por lo tanto vamos a usarlas aquí. Perfecto, gente. Oye, pero profe, ¿cuál es la pregunta? Nos piden la tangente de teta, donde teta es el ángulo que forma la velocidad aquí donde llega al suelo con la horizontal. Por lo tanto, ese teta sería este ángulo. Ahí está, ese angulito. A ver, gente, voy a hacerle un zoom aquí. Voy a hacerle un zoom aquí. Y observa qué está pasando aquí.
A ver, observa, gente, observa. Presta atención, chicos, presta atención. Si este vector con que llega al suelo, en la velocidad con que llega al suelo, yo lo descompongo, yo tendría aquí una componente horizontal, la velocidad en X, que no va a variar, y también tendría una componente vertical, la velocidad en Y. Entonces vamos a colocar aquí esa componente vertical. A ver, déjame alejarlo bien bonito. Ahí está. La componente vertical, velocidad en Y. Observa, si yo quiero teta, la tangente. Oye, ¿qué pasaría si yo le saco la tangente aquí en este, aunque no aparece, pero tenemos ahí un triángulo rectángulo? ¿Dónde está el triángulo rectángulo, profesor? Ahorita te lo voy a poner, calma, calma, calma. Ahí está, triángulo rectángulo. El cateto horizontal es b sub x, cateto vertical es b sub y. Oye, sácale la tangente de ese ángulo. Tangente de teta sería cateto opuesto, b sub y, entre el cateto adyacente, b sub x. Entonces escríbelo. A ver, escríbelo. Lo vamos a escribir por aquí. En el fondo, gente, si yo quiero hallar la tangente de teta, sería cateto opuesto, que es b sub y, dividido entre el cateto adyacente, que sería b sub x. Gente, en el fondo, el problema me está pidiendo, oye, ¿cuál es la relación entre estas dos? La componente horizontal y la componente vertical. ¿Cuál es esa relación? Nuestro trabajo se reduce a calcular esas componentes horizontal y vertical, las dividimos y ya está la tangente de teta. Entonces, gente, ese es nuestro trabajo. Profe, ¿cómo lo vamos a calcular? Ahorita lo vamos a hacer. Muy bien, chicos. Aquí el tiempo que se demora en caer, voy a llamarle simplemente un tiempo t. Vamos a llamarle t. Es el tiempo aquí de caída. Y vamos a analizarlo independientemente, tanto en la vertical como en la horizontal. Recalcando ahí, independientemente. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que en el eje vertical, tenemos un movimiento en caída libre. Es como si esa pelotita, o ese objeto, en la vertical, es como si yo la suelto con una velocidad inicial 0 y comienza a descender hasta que llega aquí al suelo. Estamos haciendo la analogía en la vertical. Llega al suelo con una cierta velocidad v sub y, que es la que yo quiero calcular. ¿Qué altura recorre, profesor? Aquí 5 metros. 5 metros. Movimiento vertical en caída libre. Nosotros ya conocemos cuáles son nuestras ecuaciones. A ver, gente, vamos a calcular en primer lugar cuál es el tiempo que se demora para llegar ahí al suelo. ¿Cuál es el tiempo que se demora para llegar al suelo? Ok, déjame escribir ahí bonito. Ahí está. ¿Cuánto sería el tiempo para llegar al suelo? A ver, gente, con los datos que tengo velocidad inicial, tengo la altura y yo quiero saber cuánto vale el tiempo. Además, gente, la aceleración de la gravedad es un datazo conocido, 10 metros por segundo al cuadrado. Ese lo vas a usar. Ese, úsalo. A ver, gente, recordamos aquí nuestra ecuación de caída libre. Velocidad inicial por el tiempo, como está de bajada, más gravedad, tiempo al cuadrado, sobre 2. Oye, gente, la velocidad inicial aquí es 0, por lo tanto ese término se hace 0. Entonces, ¿qué nos quedaría la ecuación para la altura? Sería g, tiempo al cuadrado, sobre 2. Y esta ecuación, gente, es la que yo he escrito aquí en nuestra parte teórica. Observa aquí, movimiento semiparabólico, la altura, aquí es igual. 1/2 de la gravedad, tiempo al cuadrado. Y ya está. En la horizontal, profe, esta ecuación es la que vamos a usar, que ya lo vamos a usar, calma ahí. Vamos a reemplazar. Regresamos aquí al problema. Oye, la altura es 5. Pone ahí, 5. La gravedad, 10. Entre 2, 5. Multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Gente, la parte matemática ya lo estoy haciendo relativamente más rápido. Para la gente que ya tiene práctica, se van los 5, aquí te queda 1. El cuadrado pasa como raíz al 1 y raíz cuadrada de 1 sin esforzarte, 1. Por lo tanto, en un segundo es el tiempo para que este objeto caiga al suelo. Entonces, este es tiempo de caída, 1 segundo. Perfecto, es el mismo tiempo que se demora en caer aquí y es el mismo tiempo que en la horizontal se demora para recorrer toda esta distancia horizontal.
Recuerda que es un movimiento compuesto y estamos aquí analizando independientemente, tanto en la vertical como cuanto en la horizontal. Muy bien, gente, ya tenemos el tiempo, pero no queremos el tiempo. Profe, ¿qué queremos? Queremos esta relación de las componentes de la velocidad. O sea, yo quiero la velocidad en y aquí, esta componente de la velocidad en y. Seguimos aquí en caída libre. ¿Cómo calculamos esta velocidad? A ver, gente, con el tiempo ya podemos saber cuánto sería nuestra velocidad. Simplemente usamos ahí otra ecuación de caída libre. Velocidad en y o final va a ser igual velocidad inicial, como está de bajada, más gravedad multiplicado por el tiempo. Es la primera ecuación, la primera fórmula ahí en el movimiento en caída libre. La velocidad inicial, gente, es 0, la gravedad es 10, el tiempo es 1, por lo tanto, ¿cuánto sería aquí nuestra velocidad componente en y? Sería el producto, 10 por 1, sin esforzarte. Bueno, 10 por 1 ya, pero no te pases. 10 metros por segundo. Y ya tenemos la componente vertical. Perfecto. Ahí tenemos parte de nuestra respuesta. Muy bien. Esta componente vertical, ¿con qué llega? 10 metros por segundo. Ok, gente, ahora vamos a analizar en el eje horizontal. ¿Qué pasa en el eje aquí horizontal? Déjame colocar aquí una línea de división. Ahí está. A ver, gente, en el eje horizontal hemos comentado, es como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. Ahí está. Movimiento rectilíneo uniforme con la componente aquí en X de la velocidad. Recorriendo una distancia, que es la distancia horizontal, que el problema ya te lo da por suerte, 5 metros. ¿En qué tiempo, profesor? En el tiempo que hemos acabado de, en el tiempo que ya hemos calculado, un segundo. Por lo tanto, la ecuación que se cumple en el MRU, ya sabes, que es el producto de la velocidad por el tiempo, el famoso vete, ¿verdad? La distancia ya sabes que es 5, igual la velocidad en X, no sabes cuánto es, multiplicado por el tiempo que vale 1. 1 por esto es esto, por lo tanto la velocidad en X es 5 metros por segundo. Correcto, gente. Ya tengo la velocidad en X, ya tengo la velocidad en Y. Yo quiero saber cuál es la tangente. Por lo tanto, al final de tu vida, la tangente de teta va a ser igual. Componente en X, ¿cuánto es? 10 dividido entre la componente en Y. Perdón, componente en Y primero. Componente en Y es 10 dividido entre la componente en X, que vale 5. Y esto me da 2. Por lo tanto, ahí yo tengo la tangente del ángulo que forma la velocidad con la horizontal en el punto que llega al suelo. Ok, chicos, hasta aquí. Hasta aquí, gente. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces la seguimos, pues la seguimos. Cualquier cosa ya sabes, chicos. Problema 5. Uy, uy. A ver. Un par de poleas de radios R y R cuartos. Entonces ahí tenemos una polea mayor y la menor. Giran por acción de una faja que le llama C. Si el movimiento de cada polea es uniforme y el periodo de rotación de la polea mayor es 4, el periodo de rotación de la polea mayor es 4, diga cuál es el periodo en segundos de la polea de radio menor. ¿Cuál es el periodo de la polea de radio menor? Esa es nuestra incógnita en este problema. Muy bien, chicos, entonces vamos a llamarle esta polea, le vamos a llamar 1, por aquí le llamamos 2, ahí está, y escribimos los datos. Bueno, este radio R mayúscula, eje down, vamos a llamarle R2, ahí está, y por acá este ejezinho, vamos a llamarle R1, R1, que por cierto, el problema es la cuarta parte de este R grande, R sobre 4, perfecto. ¿Qué más sabemos? El periodo de rotación de la polea mayor es 4. El periodo lo representamos por la letra T mayúscula de la polea mayor. Aquí le he etiquetado por el número 2.
es 4 segundos. La pregunta es, ¿cuál es el periodo de la polea de radio menor? O sea, ¿cuánto vale este periodo de la polea de radio que yo le llamé 1? Perfecto. Esa es nuestra incógnita y esos son los datos que nos dan. Muy bien, gente. Este es el problema típico aquí del caso de transmisión de movimiento. Vamos a regresar aquí a nuestra parte teórica. Observa, transmisión de movimiento. Estamos en este caso unidos por una faja. ¿Qué es lo que tienen en común estos discos o estas poleas, estas trayectorias? Lo que va a tener en común es que sus velocidades tangenciales son las mismas. Entonces vamos a regresar aquí. Allá, profe, disco 1 y disco 2, unidos por una faja tangente, por lo tanto, las velocidades tangenciales, tanto del disco 1 como del disco 2, son iguales. Perfecto. Hasta ahí estamos aplicando directamente lo que aprendimos en la teoría. Profe, pero aquí me dan el dato del periodo. Y aquí yo tengo la velocidad tangencial. ¿Cuál es la relación que existe? ¿Cuál es la relación que existe? Y ahí está la dificultad. ¿Cuál fórmula voy a usar para relacionarlos directamente? Entonces vamos para nuestra parte, aquí nuestra parte teórica. A ver, gente, en la parte final aquí yo comenté que existe una relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Vamos a llevar esta relación. A ver, vamos a llevarla. Ahí está. Observa que la velocidad tangencial es el radio veces la velocidad angular. Entonces, para 1 sería R1, velocidad angular 1. Para 2 sería R2, velocidad angular 2. Por lo tanto, vamos a usar esta relación y lo vamos a colocar aquí. Oye, velocidad tangencial sería para 1, radio 1, velocidad angular 1. Para 2, radio 2, velocidad angular 2. Muy bien. Profe, ¿por qué hace eso? Estamos usando la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. ¿Por qué hago eso, gente? Aquí viene el detalle. ¿Por qué hago esto? Porque existe, gente, una relación entre la velocidad angular y el periodo, que es el dato que me dan. ¿Y cuál es esa, profe? Regresamos aquí a nuestra parte práctica, perdón, nuestra parte teórica. Observa aquí, cuando comenté acerca de la velocidad angular, dijimos que la velocidad angular está en función del periodo o en función de la frecuencia angular. Pero como yo tengo como dato el periodo, vamos a llevar esta relación. A ver, llévala, profe. Ahí está. Oye, la velocidad angular es 2pi dividido entre el periodo. Para 1, ¿cómo sería? 2pi entre el periodo 1. Para 2, ¿cómo sería? 2pi entre el periodo 2. Por lo tanto, vamos a usar esta relación aquí en nuestra ecuación. A ver, úsala, profe, úsala. Oye, R1 se queda como R1. Omega 1 es 2pi dividido entre el periodo 1. En el lado derecho tenemos R2, se queda como R2. Y aquí tenemos 2pi, siguiendo la misma fórmula, dividido entre el periodo 2. Y ya está. Oye, ¿qué se te va? Se te van los 2pi, te quedas sin pi. Oye, ¿y qué es lo que nos queda aquí, profesor? A ver, ¿qué queda? ¿Qué queda? R1 arriba, aquí en la izquierda, dividido entre el periodo 1, aquí abajo de la izquierda. Y aquí en la derecha, ¿qué tenemos? Arriba R2 y abajo el periodo 2. Oye, ¿periodo 2 lo conozco? Sí. Periodo 1 es mi incógnita. ¿Los radios los conocemos? Sí los conocemos. Por lo tanto, a partir de esta ecuación ya podemos saber cuánto sería el periodo 1. Vamos a reemplazar. ¿Quién es R1? La cuarta parte de R grande. Estoy reemplazando aquí. Y esto dividido entre el periodo 1. Por el lado derecho, ¿quién es R2, profesor? R2 simplemente es R. Les pone ahí R. Y esto dividido entre el periodo 2, que vale 4. Perfecto. A partir de esta ecuación podemos calcular cuánto sería el periodo 1. A ver, gente, directamente se van los R. Podemos simplificar. Y el 4 de abajo pasa a multiplicar a un cuarto arriba. Un cuarto por 4, ya, pues no te pases, es 1. Y este periodo 1 pasaría a multiplicar aquí a la derecha. Por lo tanto, el periodo 1 sería un segundo. Ahí está. Muy bien, gente. ¿Qué significa esto que hemos calculado, profesor? Significa que el tiempo que demora en dar una vuelta aquí
la polea de radio menor es 1 segundo, mientras que la polea mayor es 4 segundos. Para dar una vuelta es 4 segundos. Para la menor, 1 segundo para dar una vuelta. ¿Quién gira más rápido? La menor, pues, ¿eh? Ok. A ver, gente. Comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? Tal vez sea nuevo esto para algunos, pero gente, con la práctica ya esto va a parecer familiar. Ahí tenemos nuestra respuesta, 1 segundo. Muy bien, si no hay comentarios, la seguimos entonces. Problema 3. Problema número 3. A ver, una rueda que gira con 30 RPM. ¿Qué, profe? RPM no es red privada Movistar, por si acaso, ya te voy a explicar qué cosa es. Comienza a desacelerar uniformemente con esta aceleración angular 2pi radianes por segundo al cuadrado. Determinar el ángulo que gira en el tiempo que desaceleró. El ángulo que gira en el tiempo que desaceleró. Claro, si comienza a desacelerar, llega un punto de que su velocidad al final va a ser cero, se detiene completamente. Entonces vamos a imaginarnos aquí la situación de este problema. Para esto, bueno, vamos a traer aquí una trayectoria circular. Ahí está. Esta es la rueda, vamos a pensar, que está girando con esta frecuencia RPM. ¿Qué, profe? ¿Frecuencia? A ver, voy a escribirlo por aquí. 30 RPM. ¿Qué es RPM, profesor? Significa revolución por minuto. Si fuera RPS, sería revolución por segundo. Puede ser en minúscula o puede ser también RPM en mayúscula, revolución por minuto. Y esto se puede escribir o se representa de esta forma. 30 revolución por minuto. Ahí está. 30 revoluciones por minuto. Entonces tenemos esta rueda que está girando inicialmente con esta frecuencia, 30 revoluciones por minuto. ¿Qué significa esto, profesor? La frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo. O sea que en un minuto, ¿cuántas vueltas dio? 30. ¿Ok? Ahí está. La interpretación. Esto representa nuestra frecuencia. Entonces tenemos esta pelota, no nuestra pelota, esta rueda. Me estoy emocionando aquí. Esta rueda, vamos a pensar que esto es el puntito. Vamos a tomarlo como referencia solamente, ¿ok? Ahí está, que está rodando, perdón, está girando con esta frecuencia 30 revoluciones por minuto. Y claro, comienza en un cierto punto, comienza a desacelerar. Comienza a desacelerar hasta que se detiene por completo, ya no puede más como algunos, y se detiene. Quiere decir que este puntito que yo he tomado como referencia comienza a detenerse, hasta que al final, si se detiene completamente, su velocidad es cero. Entonces estoy representando aquí la velocidad angular final, que es cero. La aceleración con que comienza a desacelerar, ahí está. La desaceleración alfa aquí es 2pi radianes por segundo al cuadrado. Y la pregunta es determinar el ángulo que gira en el tiempo que desaceleró. Vamos a pensar que este t sea el tiempo que desaceleró. Parte de este punto que yo lo llamo A y llega a este punto que le voy a llamar B. En todo este tiempo recorrió un ángulo central que vamos a llamarle teta. Y la pregunta es, ¿cuánto vale ese teta? ¿Cuánto es este ángulo en la cual desacelera y se detiene al final? Esa es nuestra incógnita. Y bueno, te dan como dato esta frecuencia que no es tan familiar usarla directamente, pero yo quiero, a partir de esos datos, quiero saber cuánto vale ese ángulo. A ver, gente, ¿cómo vamos a resolver este problema? Muy bien. A ver, en el punto A, vamos a pensar que aquí sea nuestra velocidad angular inicial.
¿correcto? Entonces, inicialmente está girando con esta frecuencia, todavía no sabemos cuánto es esta velocidad angular, pero inicialmente está girando con esta frecuencia. Recordamos aquí, gente, que la velocidad angular está en radianes por segundo, ¿ok? Y aquí tenemos la unidad revoluciones por minuto. Por lo tanto, gente, lo que vamos a hacer, la jugadita que vamos a hacer, es que esta unidad lo vamos a llevar a radianes por segundo. Una vez llevado a radianes por segundo, esto se convertiría en nuestra velocidad angular inicial, que es lo que yo quiero calcular aquí, que es lo que queremos saber. ¿Y por qué queremos saber la velocidad angular? Calma, gente, calma. Aquí te vas a dar cuenta por qué es que queremos saber la velocidad angular inicial. Profe, ¿cómo hacemos esa transformación? A ver, gente, de revoluciones que aparece arriba, yo lo voy a llevar a radianes. Y de minutos, lo voy a llevar a ¿qué? A segundos. Por lo tanto, vamos a usar esas unidades de transformación. Oye, de minutos a segundo, tú lo sabes. Profe, ¿y de revoluciones a radianes? Ah, aquí está el detalle. ¿Te acuerdas que yo te dije, oye, una revolución, ¿cuántos radianes equivale? 2 pi radianes. Esto es lo que vamos a usar para llevarlo de revoluciones a radianes. A ver dónde lo pongo, lo voy a poner aquí. Ahí está. Entonces vamos a hacer la siguiente transformación. 30 revoluciones por minuto. Vamos a escribir aquí su equivalencia. A ver, gente, el 30 es un número que da igual. Ahí está. Oye, una revolución, ¿cuántos radianes equivale? 2 pi radianes. Entonces, en vez de escribir revolución, escribes ahí su equivalencia, 2 pi radianes. Y abajo, en vez de escribir minutos, escribe su equivalencia en segundos. Un minuto ya sabes que es 60 segundos. Por lo tanto, al hacer esa transformación, ¿qué es lo que te queda? A ver, 30 por 12, 60, con el de arriba y el de abajo de 60 se va. Y te queda solamente el pi. Por lo tanto, pi radianes por segundo. Y esto sería nuestra velocidad angular inicial. Hemos llevado de revoluciones por minuto, lo hemos llevado a radianes por segundo, que es lo que nos interesa aquí. Por lo tanto, aquí regresamos a nuestra figurina. Es pi radianes por segundo. Bacán. Hasta ahí, bacán. Profe, pero eso no es lo que nos piden hallar el ángulo. Profe, ¿cómo vamos a calcular el ángulo? A ver, gente, velocidad angular inicial, final, aceleración angular. Y yo quiero el ángulo aquí. ¿Me dan el tiempo? No me dan el tiempo, no me piden, no me interesa. Por lo tanto, aquí tenemos un grupo de ecuaciones de datos angulares. Vamos a traer aquí nuestras formulitas, el grupo de ecuaciones angulares. ¿Dónde está? Aquí está. Lleva la profe, y vamos a elegir cuál de las fórmulas aquí me conviene, que relacione estas cantidades. La fórmula en que no aparece el tiempo. A ver, dímelo. ¿Cuál de estas fórmulas no aparece el tiempo? A ver, gente, dímelo. Observa ahí la lista. ¿En cuál fórmula no está el tiempo? En la primera, no, porque aquí aparece el tiempo. En la segunda, claro. Profe, en la segunda aquí no aparece el tiempo, entonces esa es la que va a usar. Profe, la tercera no la puedo usar, no, porque aquí aparece el tiempo. Si te pidieran, claro, pues ahí vas a usarla. Pero no me piden el tiempo. Profe, la 4 no, porque de nuevo es el tiempo. Por lo tanto, la segunda es la que vamos a usar. Y como siempre les digo, gente, aprende a escribir la fórmula, porque no solamente en física tienes fórmulas. Tienes fórmulas en todos los cursos. Velocidad angular final al cuadrado, velocidad angular inicial al cuadrado, más o menos el doble de la aceleración angular multiplicado por el ángulo. A ver, gente, como el movimiento es desacelerado, ¿qué signo le pongo aquí? ¿Le pongo más o menos? Negativo. Claro, pues. Ya sabes, usas más cuando acelera, menos cuando desacelera. En este caso, desacelera, por lo tanto usamos menos. Muy bien. Ahora sí vamos a reemplazar. Al final es 0, pero cuidado que se eleva al cuadrado. Inicial es, bueno, pi elevado al cuadrado
menos el doble de la velocidad, perdón, la aceleración angular, que es 2pi, y esto multiplicado por el ángulo teta. Oye, aquí se convierte en 4pi, ¿verdad? Con este negativo, yo lo paso al otro lado, se convierte en positivo. 4pi, no te olvides que está multiplicado por teta. Y aquí a la derecha que te queda el pi elevado al cuadrado. ¿Correcto? A ver qué hacemos ahí. Te vuela un pi, te queda solamente un pi a la derecha, ¿verdad? Y este 4 que está multiplicando pasaría a dividir al pi que te sobró de la derecha. Por lo tanto, ahí tenemos nuestro angulito, pi cuartos radianes. Ahí tenemos nuestro ángulo central barrido en ese tiempo que desacelera. Que claro, por cierto, ese tiempo no me piden. Por eso estamos usando esta relación ya directamente. Profe, y si me pidieran ese tiempo, ¿qué fórmula podría usar? El resto, pues la que tiene el tiempo, pues. Profe, ¿puedo usar la primera? Sí, puedo usar la primera. ¿Puedo usar la tercera, profe? Sí, porque ya tienes el ángulo. ¿Puedo usar la cuarta? Sí, porque ya tienes el ángulo. Si te pidieran, ¿ok? Pero como no te piden, hasta aquí ya nos ponemos felices. Perfecto. A ver, gente, comentarios. ¿Todo bien, chicos? Noten que ya estamos más de la mitad del ciclo. La parte matemática ya estoy intentando hacerlo un poco más rápido, acelerando. Ahí siempre explicando, sí, pero acelerando en el proceso de simplificar o ir por el camino más corto. Ok, chicos, entonces continuamos. Si no hay preguntas, la seguimos. Muy bien. Uy, uy, problema 2. Problema número 2. A ver, gente, agárrate. Si el vehículo pequeño describe un MRU, entonces tenemos un vehículo pequeño, como algunos, describe un MRU, y en el instante en el que pasa por el punto A, tal como lo vemos en la figura, se lanza horizontalmente un objeto. Cuando este vehículo pequeño pasa por A, aquí lanzamos un objeto con una rapidez horizontal de 40 metros por segundo, tal como ustedes lo ven aquí en esta gráfica. La pregunta es, ¿a qué distancia se encontrará el objeto cuando haya caído? ¿Cómo así, profe? Cuando haya caído. Ya vamos a analizar. A ver, gente, exageramos la gráfica y hacemos el análisis bien bonito. Este problemita bien bonito. Y vamos a completar aquí la pista para que este no se caiga. Perfecto. A ver, en ese instante en que el carro pasa por A, lanzamos este objeto horizontalmente con esta velocidad. Si es horizontal, ¿qué significa, profe? Que esta sería nuestra velocidad horizontal. ¿Ok? Tenemos dos objetos, el móvil pequeño y por aquí este objeto, una pelota, vamos a pensar. En ese instante, la pelota aquí es lanzada en forma horizontal. Entonces, si es lanzada en forma horizontal, comienza a describir una trayectoria semiparabólica. Ahí está. Claro, a medida que va cayendo, el móvil no se queda ahí. El móvil sigue avanzando. La pelotita va cayendo, el móvil sigue avanzando, la pelotita va cayendo, el móvil sigue avanzando, hasta que el objeto, aquí la pelota, una vez que cayó, vamos a pensar que esté aquí. Ahí está. La pelota cayó ahí. Profe, ¿y el móvil? El móvil avanzó, pues. Avanzó, no sabemos hasta dónde. Avanzó, no sabemos hasta dónde. Puede estar después, puede estar antes, puede estar sobre, no sabemos. Vamos a calcular esas distancias para saber si en realidad cayó antes o después o cayó en el mismo punto donde la pelota cayó. La pregunta es, ¿a qué distancia se encontrará cuando el objeto haya caído? Oye, si el objeto cayó ahí, el móvil, si se encuentra atrás, significa que la distancia sería este segmento. Oye, pero ¿qué pasaría si el móvil está adelante? La distancia sería este otro segmento. Entonces, la pregunta sería, oye, ¿cuál segmento sería? ¿Cuál es esa distancia? Y para saberlo, necesitamos conocer, que vale la redundancia, cuántas serían las distancias que recorren tanto el objeto como el móvil.
Entonces nuestro trabajo es calcular esas distancias que recorren. Muy bien, gente, a ver. Lo más fácil aquí, bueno, vamos a analizar aquí directamente el movimiento semiparabólico de esta pelota. ¿Ok? Entonces para esto vamos a regresar ya a nuestra parte teórica y directamente vamos a usar nuestras fórmulas aquí. En la vertical que se cumple, que la altura es un medio de la gravedad, tiempo al cuadrado. Ahí está. Y en la horizontal, profe, que se cumple, que la velocidad en x por el tiempo es igual a la distancia horizontal. Entonces, estas dos ecuaciones vamos a aplicarlas directamente. A ver, gente, si aplicamos directamente, esta sería nuestra altura, que según nuestra ecuación es un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Ese tiempo, gente, recuerda, es el tiempo que se demora en caer. ¿Ok? Es el tiempo que se demora en caer, que por cierto va a ser el mismo tiempo que este móvil va a recorrer toda esta distancia. No sabemos si va a estar adelante o atrás. Entonces vamos a averiguarlo. Calculamos ese tiempo. ¿Cómo lo calculamos? A partir aquí en el eje vertical, a partir de esta información. Gente, el datazo, gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Reemplázalo aquí. 10 entre 2, 5. Tiempo elevado al cuadrado va a ser igual a la altura que vale 20. A ver, gente, al ojo, ¿cuánto sería el tiempo? ¿Cuánto sería el tiempo al ojo? A ver, dímelo. Rápido, gente, rápido. Sácale quinta, 1, quinta. Ahí está, 2 segundos. Muy bien, sácale raíz cuadrada de 4, 2. Ahí está. Muy bien. Oye, si el tiempo es 2 segundos, significa que la pelota cae en 2 segundos y en 2 segundos el móvil también va a recorrer una cierta distancia que vamos a averiguar. Ok, muy bien, seguimos. Vamos a calcular la distancia horizontal para la pelota. Esa distancia horizontal, ¿cómo se calcula? El producto velocidad horizontal por el tiempo. El tiempo lo tenemos, la velocidad horizontal también. Por lo tanto, la distancia horizontal sería el producto tiempo por esta velocidad. ¿Cuánto sería entonces esa distancia horizontal? A ver, dímelo. A ver, gente, rápido. El producto. 2 por esto. 2 por 40. Ahí está, ya lo pensás. No piensen mucho, pues, gente, no piensen mucho. Participación masiva ahí de la galera. Muy bien. Oye, a 80 metros de aquí, del borde, del pie aquí, de esta, no sé, altura o edificios, no sé. Oye, cayó la pelota a una distancia horizontal de 80 metros. Perfecto. Oye, pero ¿cuál es la distancia que recorre este ómnibus? Este móvil. En 2 segundos, como este móvil tiene un movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué significa esto? Que su distancia, ¿a qué va a ser igual? Su distancia, ¿a qué va a ser igual, gente? Movimiento rectilíneo uniforme, gente. Distancia es igual a vt, pues. Sería el producto de la velocidad por el tiempo. Este es su velocidad por el tiempo. ¿Cuánto sería esta distancia? Sería 20. 20 metros. ¿De acuerdo conmigo? ¿Todo bien, chicos? Oye, ahora te pregunto. Perfecto. Ahora te pregunto, gente. Observa, observa por segmentos, solamente por segmentos. Todo esto fue, vamos a pensar, ¿todo esto cuánto es? ¿Todo esto cuánto es? A ver, súmalo. Segmentos 65 más 20. ¿Todo esto sería cuánto? Ahí está, ya lo pensás. 85. ¿Correcto? Oye, el móvil está a una distancia de 85 metros de este puntito, vamos a llamar el pie de esta torre. Oye, y la pelota cayó a una distancia de 80 metros. De nuevo, el móvil a 85 metros y la pelota cayó a 80 metros. Te pregunto, ¿a qué distancia se encontrará cuando el objeto haya caído al suelo? ¿Cuál sería esa distancia? 5 metros. La diferencia, ¿verdad? Claro, gente, claro. La distancia ahí que lo separa sería la diferencia por segmentos. Ahí con su profesor de geometría. ¿Quién es? Ese justamente. Ahí está. La distancia que lo separa sería la diferencia de estos dos segmentos. 5. Uy, 5 metros. Ahí está. Bacán. 5 metritos.
Correcto, gente, hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Comentarios? Ese problema ahí, bacán. Problemita bien bonito. A ver si no hay comentarios. Las seguimos. Uy, 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 problema 9. A ver, gente, agárrate aquí. Problema número 9. En el sistema mostrado, las poleas tangentes ruedan al contacto. ¿Cómo, profe? Ruedan al contacto. Si el bloque A sube con rapidez de 40 metros por segundo, aquí tenemos el bloque A, sube, determine la rapidez del bloque B. ¿Cuál es la rapidez de ese bloque? Si A sube con 40 metros por segundo, y aquí, gente, tenemos el clásico ejemplo de la transmisión de movimientos. Aquí tenemos cuatro, ¿verdad? Disculpa, cuatro discos, cuatro ruedas ahí que se están transmitiendo el movimiento y este bloque A sube con esta rapidez. ¿Cuál sería la rapidez del bloque B? Esa es nuestra incógnita. A ver, gente, vamos a exagerar el gráfico. Ahí está, exageramos un poquito. Y vamos a hacer el análisis juntos. Oye, el bloque A sube. Entonces vamos a representar aquí la velocidad del bloque A. ¿Con cuánto sube? Con 40 metros por segundo. Vamos a escribirlo bien bonito, gente. Con cariño, ahí está. Velocidad de A, 40 metros por segundo. Metros por segundo. Ahí está. Observa que el bloque A, que está subiendo, está unido con esta cuerda tangente o abrazando aquí a la polea de radio A minúscula. Quiere decir que esta polea, la velocidad tangencial con que se está moviendo, es la misma con que está usando para subir al bloque. Quiere decir que esta velocidad de 40 metros por segundo es la velocidad tangencial del disco de radio A minúscula. Claro, unidos por una cuerda, abrazándolo, como si lo estuviera envolviendo. Por lo tanto, la velocidad tangencial es la misma con la que está subiendo aquí este bloque A. Perfecto. Ahí tenemos ese datazo. Oye, si yo pienso de la misma forma para el disco C y el bloque B, significa que la velocidad de B y la velocidad del disco C van a ser lo mismo, velocidad tangencial, ¿ok? Llevando la misma idea de A con la polea o el disco de radio A. Profe C, a ver, gente, acá hay un error, gente, acá hay un error en el gráfico. C va a llegar hasta aquí. ¿Por qué llega hasta ahí, profesor? Porque su radio es 15, mientras que D de dedo es 40 centímetros. Por lo tanto, C es el disco de radio aquí menor. ¿Ok? Aquí esto no debería ir. Perfecto. Un error ahí del gráfico. Muy bien, por lo tanto, de nuevo, gente, la velocidad de B, como está abrazando la cuerda al disco C, va a ser la misma que la velocidad del disco C. Nuestro trabajo, por lo tanto, se reduce a calcular la velocidad del disco C. Entonces, nuestro trabajo es cuánto vale la velocidad del disco C. Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo lo hacemos, profesor? Clásico, transmisión de movimientos. Entonces, vamos a trabajar aquí en parejas. ¿Cómo, profe? En pareja, pues. Vamos a empezar A y B. Después B con D y por último D con C. Vamos a trabajar en parejas esos discos. Empezamos entonces. A ver, el disco A y el disco B. A ver, oye, el disco A y el disco B comparten el mismo centro. ¿Qué significa eso? Que sus velocidades angulares van a ser iguales. ¿De dónde sacó eso, profesor? De aquí, de nuestra parte teórica. Transmisión de movimientos, discos concéntricos, velocidades angulares son iguales. Por lo tanto, regresamos aquí. Decimos que la velocidad angular de A, del disco A, va a ser igual a la velocidad angular del disco B. Oye, pero ¿quién es la velocidad angular? A ver, gente, en un problema anterior habíamos visto la relación entre ellas. Observa aquí, vamos a llevar esta formulilla. Ponemos aquí, aquí abajito. Oye, aquí abajito, si yo despejo la velocidad angular, el radio pasaría a dividir
Por lo tanto, la velocidad angular sería la velocidad tangencial dividido entre el radio. Por lo tanto, voy a usar esta relación aquí. Para A sería velocidad tangencial de A dividido entre el radio de A. Si quieres, ponle mayúscula o minúscula. Y para B, ¿cómo sería? Velocidad tangencial de B dividido entre el radio de B. Oye, ¿y quién es la velocidad tangencial de A? 40. ¿Y los radios, profe? Aquí los tenemos. Para A, 10. Para B, 30. Por lo tanto, vamos a reemplazarlo. 40. Para A, 10. Aquí en el lado derecho. De B. El radio de B, 30. A ver, van simplificando. Un 0 y un 0. El 3 pasaría a multiplicar al 40. Se convierte en 120 metros por segundo. Y esto sería nuestra velocidad tangencial de B. Perfecto. Ahí tenemos un valor. Velocidad tangencial de B, 120 metros por segundo. Oye, ahora vamos a relacionar B con D. D es el disco de radio aquí mayor, 40 centímetros. Oye, pero B con D comparten el mismo punto de tangencia, están aquí unidos tangentemente. El caso de transmisión es el 2. Cuando los discos comparten un mismo punto de tangencia, sus velocidades tangenciales son iguales. Regresando aquí, si yo comparo B y D, sus velocidades tangenciales van a ser las mismas. Oye, pero la velocidad tangencial de B ya la hemos calculado, 120. Por lo tanto, la velocidad tangencial de D, de dedo, también sería 120 metros por segundo. Hasta ahí, bacán. Por último, tenemos la relación de ¿quién? Ahora, D con C. Allá, oye, estos discos comparten el mismo punto de centro en común, mismo centro. Por lo tanto, son concéntricos. Estamos trabajando con D y C. Son concéntricos, profe, que se cumple cuando los discos son concéntricos, como en el caso de A y B, sus velocidades angulares son iguales. Por lo tanto, igualamos velocidad angular de D igual a la velocidad angular de C. ¿Correcto? Oye, pero ¿quién es esto? A partir de la misma ecuación aquí, para D sería velocidad angular de D sobre el radio de D. Y para C, velocidad tangencial de C sobre el radio de C. Aquí yo dije angular, pero en realidad es tangencial, gente, disculpa. Muy bien. Oye, pero la velocidad tangencial de D ya la tengo, 120. Vamos a reemplazarlo aquí. 120 dividido entre el radio de D. Profe, el radio de D, aquí está como dato. 40. Ponle ahí. 40. Igual, velocidad tangencial de C, que es lo que yo quiero calcular. Habíamos comentado aquí al inicio. Y dividido entre el radio de C. ¿Y quién es el radio de C? Aquí está. 15. Pone ahí. 15. Muy bien. A ver, simplifica. Un 0 arriba y abajo. Cuarta 1. Cuarta de 2 es 3. Y el 15 que está dividiendo pasaría a multiplicar al 3. ¿Cuánto sería la velocidad tangencial de C? A ver, ¿cuánto es 15 por 3, gente? Ahí está, 45. Ya lo viste en alternativa. 45 metros por segundo. ¿Y quién es la velocidad tangencial de C? Es la misma que el bloque B se está moviendo. Por lo tanto, al final de tu vida, la velocidad del bloque B también sería 45 metros por segundo. Y ya lo tenemos. Ahí está. A ver, gente, comentarios. ¿Todo bien, chicos? ¿Comentarios? Bacán. Tenemos ese problemita bien bacán para que quede fijo ahí la transmisión de movimientos. Perfecto, gente. Seguimos entonces. Si no hay comentarios, la seguimos. Problema 6. A ver. Una partícula gira con MCUV.
Partiendo del reposo. Oye, si parte del reposo, ya sabes que la velocidad inicial, ya sea angular o tangencial, van a ser cero. Y alcanza una rapidez de 40 centímetros por segundo en 8 segundos. Si el radio de su trayectoria circular es 10 centímetros, halle la aceleración de la partícula en centímetros por segundo al cuadrado en el instante en que su velocidad es 10 centímetros por segundo. Y ojo, me piden la aceleración de la partícula. ¿Me están especificando? No. Si aquí te pidiera aceleración angular, ahí sí te está especificando. Si fuera aceleración tangencial o centrípeta, ahí sí. Pero aquí, profe, no me está especificando. Si no me está especificando qué aceleración me está pidiendo o cuál se refiere, la aceleración total o simplemente aceleración. Esa es la que nos piden calcular. Regresamos aquí. Vamos a imaginarnos la situación del problema. A ver, situación del problema. Entonces, una partícula que describe esta trayectoria. Vamos a pensar que su centro está más o menos por ahí. Ahí está ese puntito. Parte del reposo. Ahí ya, profe. Parte del reposo, ya sabes que la velocidad inicial va a ser nula. Entonces, vamos a pensar que este sea la pelotita. Ahí está. Oye, parte del reposo significa que tanto la velocidad angular inicial es cero y la velocidad tangencial inicial también va a ser cero. Por lo tanto, ahí tengo la velocidad tangencial inicial. Velocidad tangencial inicial sería también nula, parte del reposo. Perfecto. ¿Qué más nos dice el problema? Y alcanza una rapidez de 40 centímetros por segundo en 8 segundos. ¿Cuándo pasa 8 segundos? ¿Dónde estaría la pelota? ¿O este puntito de rojo? No sé. Vamos a pensar que esté por aquí. Vamos a imaginarnos que esté por aquí. Después de 8 segundos, este recorrió toda esta trayectoria y llegó hasta aquí. Ahí está. Estamos imaginando una situación. Ahí está. Esta pelota. El dato que nos da... Uy, disculpa. Semana, profesor. Ahí está. El dato que nos da... En este instante, la rapidez es 40 centímetros por segundo. Es la rapidez tangencial. 40 centímetros por segundo. ¿En qué tiempo lo hizo? En 8. Vamos a colocar... A ver, ¿dónde colocamos el tiempo? Aquí lo voy a colocar. 8 segundos. Perfecto. Si el radio de su trayectoria circular es 10 centímetros, a pensar que esto es el radio, ahí está, 10, el número de mi camiseta de fútbol, 10 centímetros, halle la aceleración de la partícula en centímetros por segundo al cuadrado, cuando su velocidad es 10 centímetros por segundo. Oye, si en este punto la velocidad es 40, 10 centímetros por segundo va a ser antes. Por lo tanto, vamos a pensar que 10 centímetros por segundo esté por aquí. Estamos imaginándonos ahí la situación del problema. Estamos imaginándonos la situación del problema. Entonces vamos a pensar que en este puntito su rapidez sea ¿cuánto? 10. La rapidez ahí tangencial. 10. Vamos a llamarle así velocidad tangencial. 10 centímetros por segundo. Perfecto. En este instante me piden cuál es la aceleración de la partícula y como no me está especificando, en realidad se está refiriendo a la aceleración total o simplemente aceleración. Y para hallar esa aceleración total, ¿qué necesitamos saber? Recordamos aquí, yo necesito saber la aceleración centrípeta y la tangencial y un pitagorazo y ya calculo la aceleración total. Por lo tanto aquí, gente, vamos a calcular la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Voy a representar esos vectores aquí. A ver, supongamos que esto sea la aceleración tangencial. Ahí está. Y por aquí tenemos la aceleración centrípeta. Recuerda que la aceleración centrípeta es un vector que va hacia el centro de la trayectoria. Siempre se va hacia el centro. En cualquier punto se va hacia el centro. Aceleración centrípeta. ¿Ok? Ahí está. Perfecto.
Entonces, de nuevo, esta es la aceleración centrípeta y esta es nuestra aceleración tangencial. Tú sabes que el radio y la tangente son perpendiculares. Por lo tanto, forman 90 grados. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que si yo calculo la resultante de estos dos vectores, simplemente le aplico un pitagorazo. Un pitagorazo, entonces ya calculamos aquí la aceleración total o simplemente aceleración, la que nos están pidiendo. Por lo tanto, yo con este vector estoy representando la aceleración que me están pidiendo. Entonces, gente, esa aceleración por Pitágoras sería la raíz cuadrada de ¿qué? La aceleración centrípeta elevado al cuadrado más la aceleración tangencial elevado al cuadrado. Entonces, gente, ¿qué necesito? La centrípeta y la tangencial, solo eso. ¿Y cómo la calculamos, profe? A partir de los datos que nosotros tenemos. Pues. Ya, profe, a ver, a partir de los datos que nosotros tenemos, vamos a calcular la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. A ver, vamos a calcular en primer lugar la aceleración centrípeta, que está bien fácil de calcular. Bien fácil, profe, a ver cómo. A ver, gente, en este punto, ¿cuál punto? En este que estoy señalando. En este punto rojo, oye, yo tengo como dato la velocidad tangencial justamente ahí. Yo quiero saber la aceleración centrípeta conociendo el radio y esta velocidad tangencial. ¿Cuál es la relación entre ellas, profesor? Regresamos aquí a nuestra parte teórica y observa aquí. La aceleración centrípeta tiene esa relación, oye, velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Entonces vamos a usarla. A ver, úsala, profe, úsala. La aceleración centrípeta va a ser igual. Allá, profe, velocidad tangencial en este punto que es 10. Pero cuidado que se elevado al cuadrado. Ahí está. Dividido entre el radio. ¿Quién es el radio? 10. A ver, gente, no te esfuerces. ¿Cuánto sería la aceleración centrípeta? A ver, dímelo. ¿Cuánto es? Valor numérico. 10 arriba y 10 abajo, te queda un 10. Ahí está, ya lo pensaste. Centímetros por segundo al cuadrado. Oye, y ya tengo la aceleración centrípeta. Bacán, profe. ¿Qué me falta? Me falta la aceleración tangencial. ¿Y cómo la voy a calcular? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Aceleración tangencial lo vamos a calcular aquí. Recuerda que es un movimiento circunferencial uniformemente variable. Observa los datos, gente. Observa los datos que tenemos. Tengo velocidad tangencial inicial. Tengo velocidad tangencial final. Tengo el tiempo. Concéntrate aquí en estos datos aquí inicial y por aquí final. En esos datos que nos están sobrando y que no lo hemos usado hasta el momento. De nuevo, inicial, tengo final, esta sería nuestra velocidad tangencial final, tengo el tiempo, oye, y yo quiero saber cuál es la aceleración tangencial, esa es nuestra incógnita. Allá, profe, entonces son datos tangenciales, entonces vamos a traer nuestro grupo de fórmulas de datos tangenciales. A ver, llévala, profe, llévala, ahí está. A ver, gente, el criterio es el mismo, observa las fórmulas. ¿Qué fórmula relaciona? Relaciona inicial, final, tiempo y la aceleración tangencial, que es lo que yo quiero calcular. Profe, aquí yo no tengo el arco no lo tenemos, no nos están pidiendo. Observa las fórmulas y cuál de ellas voy a usar la que no aparece el arco. A ver, observa ahí. ¿Cuál? Dime. La primera, muy bien, claro, la primera. ¿Por qué la primera, profe? Porque ahí no está el arco, pues, gente, no está el arco. Velocidad tangencial final va a ser igual. Velocidad tangencial inicial más. ¿Por qué más, profe? Porque está acelerando, pues, gente. De 0 a 40 aceleró. Aceleración tangencial, que es lo que yo quiero calcular, multiplicado por el tiempo. A ver, reemplazamos. Final, 40. Inicial, 0. Más. Aceleración tangencial, no sé. Multiplicado por el tiempo, que es 8. Ok, a ver, gente, al ojo rápidamente, ¿cuánto sería la aceleración tangencial? ¿Cuánto es? 5, muy bien. 5 centímetros por segundo al cuadrado. Ahí está. Allá, profe, ya tenemos todo. Ya tenemos la aceleración tangencial, la centrípeta.
Ahora sí podemos calcular cuánto sería la aceleración total del movimiento. Por lo tanto, al final de tu vida, la aceleración total sería la raíz cuadrada de aceleración centrípeta, que vale Diego, elevado al cuadrado, más la aceleración tangencial, que es 5 elevado al cuadrado. Un pitagorazo, ¿verdad? A ver, dímelo, ¿cuánto sería la aceleración total? Sería la raíz cuadrada de quién? A ver, aquí tengo 100 más 5 al cuadrado, 25, sería 125 dentro de una raíz centímetros por segundo al cuadrado. Ya ahí está, nuestra aceleración total. Si quieres expresarlo como 5 raíz de 5 también, si es que no hubiera aquí raíz cuadrada de 125, lo dejas ahí, ¿no? Raíz cuadrada de 125. ¿Todo bien, chicos? ¿Hasta aquí? Y ya estamos en la parte final. Ya estamos en la parte final. ¿Todo bien, chicos? Hasta aquí, si no hay comentarios, creo que ya son 9:35. Ya estoy en el mismo horario que ustedes, para suerte de algunos. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Ok, gente, entonces vamos a quedarnos aquí. Yo creo que ya es suficiente.